Bueno, pues estamos en sintonía con la tradición, con el patrimonio material, cultural, aquel que se siente en lo más hondo del pecho, oiga, pero que también tiene, lógicamente, esas piedras, esas maderas, ese bronce, ese metal, algo que también nos recuerda la importancia de los trabajos, sobre todo artesanales, que tenemos en nuestra tierra, y todo eso lo hacemos gracias a un hombre como Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, y buenas son porque cuando uno habla de nuestra tierra, después de ayer pasar ese día de Canarias, que lógicamente se celebra por lo que es, ¿no? Por esa efeméride política, pero desde el punto de vista de la canariedad, pues bueno, nosotros lo vivimos todo el año, ¿no? Pero, pero bueno recordar, ¿no? Sí, es importante que se arraiguen nuestras tradiciones, y nuestras costumbres y nuestra etnografía. Y hombre, yo preferiría que ese día 30 de mayo, que por cierto se celebra San Fernando, que era el santo de tu Claro, padre, mi padre, mi hermano, mi sobrino y todo. y que además Primo. es también copatrono de la diócesis nivariense, porque se dio la circunstancia de que el rey que reinaba en esta entonces se llamaba Fernando también. Es importante que ese día 30 de mayo pues vaya teniendo un arraigo mayor en la ciudadanía y deje de Ujú. tener esa connotación política, ¿verdad?, Sí, que se le suele dar, y que nos sintamos, como bien tú dices, todo el año canarios, por bueno, de supuesto, pero hecho, que ese día puede ser un día de exaltación, ujú. que de alguna manera también corona, si te fijas, uno de los periodos de las fiestas principales del Realejo, que es el mes de mayo, que es un mes festivo por excelencia, en el que se concentra el mayor grueso casi, junto luego con el mes de julio para la Virgen del Carmen, para Rialejo Bajo, y que es importante que de alguna manera se recupere. Yo estoy contento con el desarrollo que tuvo ayer, porque pese a este parón que hemos tenido, pues Ujú. ya vemos que las cosas se van recuperando con respecto al año pasado, al 2020, ¿verdad?, que fue un año catastrófico en ese Bueno, sentido. pues de eso se trata. Se trata de, bueno, yo la crítica que nos hacía a todos, ¿no? En general, Huicho ayer en las redes, cuando respecto dice que él iba del norte hasta Santiago del Teide y que no escuchaba prácticamente sino dos emisoras que no emitían música canaria, ¿no? Una de las que no emitía, según él, era Radio Realejo, me imagino yo, que es que estábamos dando actos propios de la fiesta de mayo, pero bueno, en cualquier caso, como sabe Huicho, yo avalo mucho a Huicho, igual que a Samuel Fumero, a Jorge también, que han estado, y más personas que han estado, bueno, el mismísimo Benito Cabrera y muchos otros compañeros, Pedro Izquierdo, que han llevado esa palabra a los colegios, han hablado acerca de la etnografía del folclore y demás, ¿no? Y en el caso de Huicho, imagínense ustedes con un proyecto que es precioso, que ahí está la esencia, es decir, en los colegios y en las familias es donde está la consecución y sobre todo el seguimiento y que esto continúe de cara al futuro, ¿no? Pero claro, yo después reflexioné y pienso que lo importante no es siempre solamente el que esté un día solo, sino el que tú digas contra, pues mira, de vez en cuando hay un programita, yo levanto el dedo, igual que lo levantas tú, Juanma, y todos nuestros colaboradores para decir, aquí sí, aquí hablamos de eso, y más de una vez podemos folclore, y otras veces no podemos folclore, pero lógicamente sí hablamos de nuestra tierra y de nuestra gente, ¿no? Entonces, pues, es de agradecer, obviamente, el que eso sea así, ¿no? Pero bueno, está bien, como dices tú, dentro de las medidas que hemos tenido con motivo lo del COVID, como se ha celebrado en muchas casas particulares, ¿no? Igual que la brotaba con lo del tema de las alfombras, me quedé sorprendidísimo, ¿no? De cómo ha respondido el pueblo, ¿no? Es importante que exista una continuidad, y era por lo que estamos nosotros batallando también en nuestros sucesivos programas, de que de alguna manera la gente no se desanime y no se pierda un poco el hilo y sobre todo aquellas fiestas que son de mayor arraigo, ¿no?, como pueden ser de la cruz y los fuegos ahí en el Realejo, o aquí las Mm, alfombras, que de alguna manera se mantenga esa maquinaria engrasada para que no se pierda, y no se pierda calidad, y no se pierda mm, esa voluntariedad de ese pueblo y esa gente que de forma altruista colabora todos los años para que salgan adelante y sean todo mm. un referente de nuestra cultura. Y por supuesto que la cultura canaria no es solo el folclore, No, mucho es un más. abanico mucho más amplio, en el que está, como bien tú dices, el patrimonio, la herencia de nuestros antepasados, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, comprende muchos aspectos. Y Ujú. hombre, tampoco podemos pedir que todo el día de Canarias, porque cada música, yo pienso, bueno, es una opinión particular mía, quiere su hora y su lugar y su momento, y hombre, si
si a lo mejor no estás dando folclore, pero estás hablando de temas que son relacionados con nuestra historia, con nuestras costumbres, con nuestra gastronomía, pues Ujú. ahí está muy bien por esas emisoras. Distinto es que existan otras emisoras, incluso muchas veces públicas, que ni siquiera se dedican a nuestros temas, sino a vendernos lo que está Ujú. de moda ahora en todos los medios, que todos sabemos lo que es y Sí. que Bueno, y que nos de está hecho te culturizando. sale en prensa ahora mismo con los periódicos que tenemos, que de canarios aún se tienen poco, te hablan acerca de los piques, entre más te aparecen casi en primera página, casi nada. Yo abro el periódico, lo primero que me tropiezo prácticamente es decir, la pugna de Rosito por un lado con no sé qué de Sálvame, con lo que es. Digo, Dios mío, ¿hasta dónde estamos llegando nosotros en esos espacios dedicados a la comunicación, incluso a través de periódicos, radios, televisiones, etcétera? A una ramplonería tremenda. Y alguien me decía el otro día, que Isidro, qué pena, me decía una señora, qué pena Isidro, que yo te sigo en el Facebook y resulta que tú pones algo de cultura, de nuestra tierra, nuestra gente, o manejean, ustedes hablan, ustedes, toda la gente que tú tienes ahí maravillosa, y los comentarios que les pones son muy, muy pequeños comparados a otros que hablan de otras cosas, de otros problemas, de otras cosas que no son tan importantes y que de hecho avergüenzan al propio ser humano. Y yo le dije a la señora, que me imagino tú estarás conmigo, que basta una sola persona a la cual lleguemos, Juanma, para que nos sintamos plenos, porque hay que reconocer que, y la señora me corrigió, me dijo, no, está equivocado. Eso es lo que creen tú, porque claro, ves dos o tres. Ahí llega un montón de gente. Lo que pasa es que, claro, son gente que igual no escriben, pero hay mucha gente detrás que les sigue, que les apoya y que pues este proyecto lo viene mimando hace mucho tiempo como uno de los más señeros de la radiodifusión canaria, me dijo la señora, oiga. Pero eso... Y lo importante, Isidro, también es de alguna manera abrir boca y que la gente Sí. se interese por temas que desconoce y que muchas veces eso luego no tiene trascendencia en los medios, sino que ellos luego empiezan a lo mejor a bucear en bibliografía Uh-huh. o en publicaciones, que hoy en día encima tenemos todas las antiguas enciclopedias, aquellas que cargábamos nosotros para estudiar, las tenemos en la mano en el móvil y consultando, pese a que hay que filtrar también mucha información que está distorsionada. Se puede ahondar en temas que en los que a lo mejor nosotros abrimos un poco el apetito, por decirlo de alguna manera, exponiéndolo, y después la gente ya se introduce y un poco Sí. empieza a bucear en esos temas, que es lo Ajá. importante para Eso. formarnos Mm. como canarios y que eso es lo importante. Y después tú hablas de las pugnas. A mí también me entristece mucho cuando veo ese pleito insular, esa pugna de que si este año es aquí en Tenerife o en el Guimerá o en el Alfredo Kraus o en el y yo pienso que tenemos que unar y que tenemos que pensar que somos todos canarios, incluso acordarnos de aquellas islas menores que están mucho más discriminadas y que son ciudadanos que no tienen las mismas comodidades el mismo confort que podemos tener en las islas mayores, y eso Mm. es importante, y sobre todo que sea considerado por parte de nuestros gestores, ¿verdad? Mm. Que el Día de Canarias sirva también para eso, para que Canarias se sienta una, ¿no? Las 8 islas, vaya, por decirlo de alguna manera, y que no exista esas diferencias y que no haya ciudadanos de las islas mayores y del área metropolitana, o bueno, lo que hemos hablado aquí tantas veces, y luego ciudadanos que están en una precariedad y a los que no le llegan todas esas comodidades o esos derechos. Y eso es importante también para crear unidad, y como bien tú decías, tenemos que sentirnos canarios todo el año, no solamente el 30 de mayo. Y luego si hay un día para exaltarlo, porque Mm. nuestra sociedad va por ese camino, Sí. pues bienvenido sea. Es importante, y luego que es un poco la antesala también a lo que va a ser el verano y todas nuestras fiestas, y en el caso del Realejo, como decíamos antes, Mm. es un poco el punto, el contrapunto para ese mes Sí. precioso que tiene el Realejo, que empieza con la cruz el 3 de mayo y que pasa por San Isidro, y hoy, que es Termina el con día de Nuestra Señora de los Remedios, Después que hablaremos es la con señora, Pepe, con Pepe. la patrona de la isla, perdón. Sí, no, y con Pepe, después hablarnos con Pepe y contigo, si tienes a bien quedarte con nosotros, obviamente, y hablar acerca bueno, y otros actos que estuvieron este fin de semana, que sabes que tengo a la niña con la pierna como la tiene y no pudimos Sí, tú me salir. dijiste que había sufrido un accidente. Sí, bueno, afortunadamente le cambiamos al final la escayola, porque por lo visto no era de muy buena calidad. Algo pasaba porque no terminaba de faraguarse y al final le pusieron una bota de esta ortopédica, de esta una especie, digamos,
para sujeción, porque tiene la tibia fisurada. Y bueno, nos quedamos en casa. Pero sí me escapé clandestinamente. Además, me sentí como clandestino. ¿Sabes por qué? Porque me puse bueno, después eso lo comentaré con Pepe y contigo, pero me puse la mascarilla y fui a grabar el acto de esa nueva placeta que tenemos, esa placita chiquita dedicada a Sabinosa desde este sábado. Y bonita con los tambores, sí. Sí, bueno, después ya hablaremos de todo ello. Pero yo quiero insistir con respecto a ese tipo de cuestiones, la seriedad que manifiesta en cada uno de sus intervenciones Juan Manuel Reyes Cornejo, porque es una de las cosas que yo siempre he alabado de todos ustedes, que no por llegar y decir por decir, sino siempre vienen con datos, vienen con aportaciones. De hecho, incluso veo como en el Facebook tú, pues hay alguien que publica y tú le añades información, como ha sido este fin de semana, creo yo que fue con mi hermana, si no me equivoco, o con dando razones sobre cuestiones relacionadas a San Fernando, lo del copatrono que pusiste, ¿no? Sí, hombre, no cabe duda que a veces es una pena porque uno ve las redes y la gente saca a lo mejor fotos de inmuebles y después resulta que desconocen por completo la historia, y cuando tú les cuentas un poquito de lo que va el tema o por qué está esa casa ahí tan bonita o por qué, pues ya se sorprenden, ¿no? Y es una pena. A mí me da mucha lástima que haya un desconocimiento generalizado hacia nuestra historia, hacia nuestra cultura, y que después no se valore, porque vas a los sitios y no te enteras de realmente lo que es y por qué está ahí, y dices, sí, mira, qué casa más bonita o qué paisaje más bonito, pero no ahondas más. Uh-huh. Y eso tiene un sentido y está ahí por algo, y fue construido con una intención, y entonces es una pena que de alguna manera, con esta sociedad, como hemos dicho, que se dedica más al tema del morbo y de la vida privada de algunos señores que se creen importantes, que dejemos a un lado toda nuestra historia y toda nuestra cultura. Y después la historia nos sirve también como referente para no volver a errar en errores que se han cometido históricos, ¿verdad? Uh-huh. Y de alguna manera también para analizar cómo ha sido la evolución del ser humano y sus distintas etapas y cómo va. Y te das cuenta de una cosa, Juan Manuel. Alguien me decía, me dijo, alguien dice que el hijo le había dicho, papi, todo esto que, claro, el padre escucha el programa, el niño se pone a hacer la tarea al lado, la típica estampa, ¿no? Y la radio sonando de fondo, ¿no? Y nos escucha, te escucha a ti y demás. Y este señor me dijo a mí, dice, y el hijo le preguntó después, papá, ¿y eso por qué no me lo enseñan en el colegio? Date cuenta, es decir, que estamos hablando de cosas que en realidad, si desde pequeñitos se van conociendo, aunque sea extra, oficialmente, al final impregnan y uno tiene después para cogerlo y para estudiarlo y para desde pequeñito sentirlo, ¿no? No, y tú sabes lo que pasa, que si a ti encima te imponen unos conocimientos, vamos a hablar, por ejemplo, de lo más inmediato, de lo que vemos a nuestro alrededor, de la geografía. A ti te imponen que tú vas al colegio y como tú y como yo, que nos impusieron aprendernos todos los ríos, todas las cordilleras, pero después resulta que de aquí no sabes nada, que lo que estás viendo realmente, directamente, es una forma pedagógicamente mala de enseñar y al final le acabas cogiendo odio a tener que memorizar temas que ni siquiera tienes presentes. Sí. Es como, igual que yo pienso que la educación debiera de ir en el sentido de las personas tenemos unos gustos, unas cualidades con las que nacemos y que después se van desarrollando, ¿no? También dependen de tu entorno, de lo que de tu familia, de tu educación, pero está claro que si tú a ti te gusta una cosa, a ti te gusta, por ejemplo, el folclore, Isidro, te gusta la radio, y tú no tienes que hacer un esfuerzo para estar al día en esas materias, porque de una forma natural te imbuyes en ellas y tienes esos conocimientos y no hace falta que... Pues, se ha hecho una ¿cómo buena te puedes labor acordar de que si eso es de tal fecha, tal? Oye, porque me gusta y porque me lo dices una vez y ya yo me quedo. Es decir, es como... tu fecha, la fecha de nacimiento de tus padres o de tu madre y además porque lo sientes cercano, Claro. Llega un momento pero que sin eso... embargo, si tú me impones a mí estudiar, que es por lo que mucha gente le ha cogido odio a la historia también, estudiar temas que me vienen de lejos y ojo, si tú eso lo vas haciendo gradualmente,
Sí, y vas empezando por tu entorno y vas ampliando, llega un momento que ya incluso te interesas por lo externo, pero sí. tienes que empezar por lo tuyo. Mira, Y, una curiosidad, también él es un familiar, un sobrino mío, ¿no? Asiste a clase, le hablan acerca de la Revolución Francesa, le hablan de Voltaire, le hablan de muchas cuestiones relacionadas con Francia, ¿no? Y entonces, pues claro, me escucha a mí en unas páginas de la historia hablar sobre José Antonio de Viera y Clavijo, hablar de cómo él conoció a Voltaire, cuando él, y yo incluso digamos, ideé desde el punto de vista pues histórico, como que él llegaba, se sentaba en la parte alta donde asistía a la rueda de prensa, entre comillas, es decir, la conferencia, mejor dicho, ¿no? De lo que era la puesta en escena de Voltaire, de sus teorías, de sus cosas y demás y tal. Y el chico, mi sobrino se quedó de piedra y dice, tío, yo no sabía que teníamos un realejero que había estado allí. Y digo, bueno, hay un montón de cosas que lamentablemente no se nos enseña, pero deberían enseñarse. Tendría que tener cada municipio, eso a nivel personal, ¿no? Pienso yo, ¿no? Pero de cualquier parte, no solamente de aquí. De hecho, sé que hay muchos lugares en la península donde lo hacen, ¿no? Donde tienen un fondo para la historia local, que es el pensamiento norteamericano, es ese también, el de la sí, en este caso civilización, a partir de la independencia de Estados Unidos, que cada lugar tenía su propia historia y tenía que ser conocida por los moradores de esa parte del país, ¿no? claro, y que es un poco, yo pienso, el inicio, es decir, porque tú empiezas a sentir curiosidad por lo más inmediato, no por lo que tienes lejos. Y de alguna manera es una forma de incentivar a la persona que se vaya interesando por eso, por la historia en general Sí. y por el tema de Hombre, la... vería las cosas de otra manera. Esta mañana la noticia que yo leía era muy triste, diciendo de que se van a invertir no sé cuántos millones de euros en los fondos marinos, pero que Canarias ha quedado exenta. Es decir, que se han cargado de un plumazo a Canarias, tienen Cantabria, tienen Mediterráneo completo, tienen la parte del estrecho, tienen la parte que entre Galicia y Portugal, pero Canarias no, ni un solo céntimo se va a gastar en I más D más I, en lo que es en sí el archipiélago canario. Y te quedas con la boca abierta como diciendo, las islas, y a mí me vino a la memoria un concepto de isla, porción de tierra rodeada de agua por todas partes, que yo después aprendí y dije, no, perdón, eso está mal. Yo me acuerdo que se lo dije a uno de los alumnos y dice, oye, teacher, pues a mí me dijeron eso en el colegio. Le digo, sí, también nos dijeron que eran tres carabelas y no eran tres carabelas, sino una nave y dos carabelas. Pero es que te digo una cosa, rodeadas por todas partes menos por una, el cielo. Y ese cielo que es igual para todos, sí en Canarias hemos tenido algo común, pero lo que es en el mar, esto es una mala noticia, muy mala noticia. Pues por No, ejemplo, para ser críticos con ello, ¿no? sí, y date cuenta tú la particularidad que tiene y lo importante que han venido de todo el mundo a estudiar los fondos de la Isla de Hierro con el tema volcánico, después del volcán, que han visto que Pues de no alguna interesa manera por lo visto. ha regenerado de una forma brutal y que tiene un interés internacional. Y fíjate tú, nos obvian en ese Sí, nos sentido. obvian y desde el punto de vista presupuestario, es decir, que estamos hablando de un dinero y además con todo el follón que hay por medio con Marruecos, con las aguas, con esto, con lo otro, seguimos siendo unos parias desde el Estado español desde ese punto de vista. Y eso es algo que no entendemos cómo es que la franja de mar que nos separa o de océano en este caso, de una isla a otra, sigue siendo tierra de nadie, como dice el otro, ¿no? Y Pero bueno, fíjate, y fíjate tú que luego en contraposición con eso, comparando con otras comunidades autónomas, los canarios de alguna manera reivindicamos la españolidad de una forma más contundente que muchas otras comunidades autónomas que se sienten más independientes, ¿verdad? O que aspiran más a una independencia. Y pese a nuestra lejanía, de estar a más de 2.000 kilómetros de lo que es el continente europeo, y que sin embargo mm, siempre siempre se nos va ignorando y se nos va de alguna manera dejando a un lado, como si nuestra cultura no fuera eminentemente también española, que tiene una tradición de 500 años, ¿verdad? Es una pena, la verdad. bien, bueno, hay que recordar, obviamente, volviendo al tema inicial, que es el de las tradiciones, como tú me decías, que somos un pueblo rico, riquísimo desde ese punto de vista, porque la verdad que no le hemos puesto peros a nada. Aquí ha venido de todo, desde América, desde África, desde Europa, y es un crisol de culturas. Bueno, de hecho, incluso la propia idiosincrasia canaria es muy variada, de una isla a otra, con estilos, formas de vista
de vestir, de sentir, de cantar, de tantas cuestiones de gastronomía, ¿no? Y eso también es un plus añadido para Tú que date cuenta de una cosa, todo... Isidro, que nosotros somos un nexo de unión entre distintos continentes y es una zona de paso Sí, al nuevo mundo. Y entonces eso nos ha dado una riqueza cultural que en un tiempo relativamente corto, de algo más de 500 años, ha obtenido unos resultados desde el punto de vista cultural mucho más avanzados, que porque a mí me hace gracia, ¿no? Porque a veces aquí, y nosotros caemos en esa tontería también de reírnos un poco del campesino, aquí lo sí. llamamos mago de forma despectiva, y hay que ver la idiosincrasia del campesino nuestro canario y cómo es una persona. Bueno, Nijota decía que el mago no dice lo que piensa, sino que de alguna manera no recuerdo bien ahora cómo era la copla, pero Sí, que eh, no dice lo que piensa, pero sí piensa lo que hace. exactamente. Esa es, Entonces, esa es. y tiene una filosofía inmensa, y aún siendo una persona Sí, muy básica en cuanto a conocimientos, académicos, ¿no? Pero sin embargo, nos damos cuenta que lo maltratamos muchas veces, y a veces desde medios que se supone que son públicos y que tienen que representar la cultura canaria, y hacemos burla ¿no? del mago, y el mago a veces es más mago el urbanita que no tiene unos conocimientos, el elemento de polígono que no tiene unos sí. conocimientos que de ese mago que se están riendo, ¿no? Que es una persona ¿Qué es lo que que se ha se labrado a sí mismo. pretende? Es lo que se pretende vender. Que quieren que Sí. los chicos piensen de igual manera, chicos que estén metidos en las pantallas, que estén Y más después y metidos en después una no, vida y después ficticia. nosotros estamos abiertos Sí. abiertos también al turismo. Entonces podemos ver cómo personas que vienen de otras localidades de tierra adentro de España, de la Sí. península, pues a lo mejor están más atrasados culturalmente que nosotros, y eso se puede sopesar simplemente con las visitas que nos hacen, es decir, Ujú. y el concepto que traen de nosotros, ¿no? Que piensan Canarias allí, aquellos son medio salvajes, están con taparrabos Sí, no, todavía. ahora no, ahora ha cambiado. Ahora aquí somos todos Sí, gigolós, somos todos sexualmente. Porque es que sí. lo que se intenta vender en la tele ahora es solamente más que sexualidad y pues cosas que son del todo chanchullo, follones de cama. Que estamos ya cansados de toda esa bobería, hombre. Y Claro, gente que claro, claro. ganando 3 millones de euros las pausas publicitarias de los primeros programas de esta mujer. 3 millones de euros. ¿Cuántos de esos millones de euros van a pues el 016? ¿Cuánto van a la lucha contra la violencia de género? Que recuerdo, en lo que va de año ya son, bueno, una burrada. Ayer fue otra. Estamos hablando de un montón de gente que sigue sufriendo. Hombres, hasta incluso un niño murió estos días asesinado por la expareja de su madre. Bueno, estamos hablando de una burrada tremenda. Y sin embargo, ahí no dice nadie. Ahí te sigues riendo porque sale aquel, sale la otra, sale los chanchullos, salen aquellos en la isla en taparrabos y todo el mundo es feliz aquí y lo Claro, pero demás. ¿sabes lo que pasa, Isidro? Que mientras la gente se entretiene en eso, pues no piensa en otras cosas. Claro, ese es el problema. Bueno, pero aquí ¿Entiendes? estamos nosotros tun, turun, para hablar de nuestras cosas. Juanma, se nos terminó el programa, Sí. el apartado, pero te espero dentro de un ratito con... Sí, sí, y ya para la próxima Venga, semana fijaremos otro tema así en concreto, porque claro, con esto de las sí. fiestas hoy Hombre, me estábamos imagino que querrás entrar un poquito poquito más en despistados. detalle en la Orotava, ¿no? Y en la fiesta y sobre todo en el, no sé, si como es lo que toca también desde el punto de vista de la referencia, pero bueno, Sí, 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 bueno, acabamos de pasar sí. la Santísima Trinidad, que fue este domingo, y Ujú. ahora lo que toca ya sería este jueves, sería el jueves de Corpus, pero como lo trasladaron al domingo, pues ya pasa a ser la infraoctava, que sería al jueves siguiente, que sería cuando se celebran las fiestas aquí en de la Orotava, que hombre, no se va a poder celebrar como viene siendo costumbre, pero sí me alegro mucho de que por parte de, sobre todo de la administración local y de aquellas personas que están vinculadas a las asociaciones alfombristas y todo el tema, que se haya de alguna manera intentado por lo menos dar una continuidad que es distinta a la del año pasado, que nos decepcionó un poco a todos, ¿verdad? Muy bien, pues con eso nos quedamos, Juanma, hasta dentro de un ratito, ¿de acuerdo? Te espero. Venga, hasta, Venga, venga, gracias, gracias. nos oímos.